Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Huema, profesor de Educación Física y docente de Fitness and Health Institute. Te quiero presentar ahora un sistema que hemos diseñado que tiene el nombre de PIT, Progressive Intelligent Training. Sí, en español sería Entrenamiento Progresivo Inteligente. ¿Y qué es este entrenamiento progresivo inteligente? Nos va a servir poder confeccionar un programa, una planificación, es decir, una periodización de entrenamiento de 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses mínimo. ¿Por qué? Muchas de las carencias por ahí dentro de los gimnasios es que no hay planificación, no hay periodización. De hecho, Tudor Bompa, cuando añade 2 leyes más a sus ya famosas 5 leyes del entrenamiento, analizamos que una de esas leyes es no hay periodización. Cuando no hay periodización se trabaja el día por día y cuando se trabaja el día por día, por lo general se termina llegando a una monotonía, a una improvisación y que los resultados no se den como se esperan y no saber por qué no se dan, porque no hay una planificación. Entonces lo que te quiero comentar ahora es paso por paso este programa que hemos diseñado a través de la lectura, el cotejo de distintos autores, Tudor Bompa, Vladimir Isurin, Ledmadie, es decir, de la escuela clásica, de la escuela americana, de los programas diseñados por el Colegio Americano de Medicina, los programas diseñados por la National Strength Conditioning Association, es decir, distintas asociaciones las cuales brindan, nosotros lo hemos tratado de compilar ese material, compaginar el conocimiento para hacer un programa lo más simple, ¿sí? Y que esté fundamentalmente ajustado al cliente y no que el cliente se ajuste a los programas de entrenamiento. ¿Está? ¿Cómo viene este programa? Mira, viene en una pirámide. ¿Por qué? ¿Por qué está puesto en pirámide? Porque cada uno son fases que deben hacerse para llegar al escalón siguiente. Como veremos, la base de nuestra pirámide es la nutrición. La nutrición es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es el combustible del cuerpo. Yo no puedo pretender entrenar fuerza resistencia o hacer mucha hipertrofia muscular si no tengo los alimentos básicos en mi dieta diaria o en mi alimentación. Los macros y los micronutrientes, grasas, proteínas, carbohidratos deben existir en mi organismo. ¿Por qué? Porque recuerda que este tipo de sustancias alimenticias básicas, al descomponerse químicamente, me van a dar la energía para transformar esa energía química en energía mecánica, es decir, los alimentos, convertirlos en movimiento. Básicamente por eso uno se alimenta, uno necesita nutrirse. Y ahora la nutrición es importante porque uno debe nutrirse de manera adecuada, debe tener su buena cantidad de carbohidratos complejos, sus proteínas de valor de alto valor biológico y también deben tener sus grasas, fundamentalmente los omega 3 y omega 6, porque son importantes. Los carbohidratos para brindarme energía, las proteínas para la reparación plástica de todo el organismo, músculo, articulaciones, fascias, tejido conectivo, y las grasas fundamentalmente para sostener el funcionamiento de las principales hormonas reproductivas y también las membranas de todas las células y además enzimas. Entonces fíjense en qué importante es nutrirse bien y nutrirse de manera adecuada. Si yo no me nutro bien, no tengo carencia de vitaminas, carencia de minerales, no me hidrato adecuadamente y no consumo los alimentos básicos, el rendimiento inexorablemente cae. Por eso es importante tener siempre una nutrición equilibrada y ordenada. Partiendo de esta base, vamos a ir con lo que tiene que ver exclusivamente con el entrenamiento de la fuerza. La estabilidad es el primer eslabón. ¿Cuántas veces vemos en los gimnasios empezar programas y nunca se hizo una evaluación de una sentadilla sobre cabeza, un trabajo de sentadilla unipodal para ver la estabilidad del glúteo medio fundamentalmente, o las planchas como elemento evaluador? ¿Para qué? Para ver la estabilidad del core, la estabilidad escapulohumeral. Es decir, todos los principales núcleos articulares deben ser estabilizados para luego poder acceder a los otros niveles de fuerza. Si yo no tengo un core desarrollado, una estructura de la zona media sólida desarrollada, una estabilidad coxofemoral adecuada, una estabilidad escapulohumeral adecuada,
es muy probable que los dolores de lumbar, las lumbalgias, los problemas de hombro, los problemas a nivel de cadera y fundamentalmente los problemas a nivel de rodilla van a ser una constante en nuestros clientes. De hecho, es muy probable que ya tengas una gran población de clientes que siempre llega con algún dolor o por prescripción médica o retoman un entrenamiento pero ya vienen de lesiones previas. Entonces, con más razón, la parte de estabilidad se desarrolla fundamentalmente todos aquellos ejercicios correctivos, preventivos, donde permiten la estabilidad escapulohumeral desarrollar con los pequeños músculos estabilizadores, tanto escapulohumerales como a nivel coxofemoral, la participación del glúteo medio, el entrenamiento del core, ¿sí? Que no es lo mismo que hacer miles de crunch o calambres, es otra cosa, es transverso, multífidos, diafragma y suelo pélvico, esa bóveda, activarla como componente estabilizador previo a activación de todos los músculos propulsores como los oblicuos, los espinales y los rectos que tradicionalmente se estimulan desde el día 1 en el gimnasio. Muy bien, una vez que estamos más el cuerpo estable, está preparado las bases, el cimiento, comenzamos a construir las paredes de las casas. No puedo construir la pared si no tengo el cimiento. Y comenzamos a construir la pared con la fuerza de resistencia. ¿Qué es la fuerza de resistencia? Son repeticiones que van a ir desde 15 repeticiones, 18, 20, con bajas cargas, un porcentaje de cargas baja, lo cual esto me va a permitir ir desarrollando la fuerza, ir despertando, estimulando, activando procesos neurales, coordinando los músculos que van a trabajar, el protagónico, el antagónico, los accesorios o colaboradores o sinergistas y los estabilizadores que ya los debamos haber entrenado en la fase anterior. Todo esto se coordina aquí para ir incrementando los niveles de fuerza. Se aprende la técnica de los ejercicios básicos, cómo se utiliza una máquina, cómo se regula un asiento, cómo se pone la carga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerda que no podemos evaluar máximas cargas y el porcentaje de la fuerza siempre se representa con un ideal del porcentaje de la intensidad, que es la 1RM o la máxima repetición como tu 100%. Bueno, ese 100% no lo podemos evaluar porque el sujeto no está preparado, puede lesionar y además que no sabe hacer fuerza. Por consiguiente, en esta etapa en fuerza de resistencia, el sujeto en pie aprende a ponerle el peso. Si usted le pide 15 repeticiones, que el sujeto encuentre una carga que le permita hacer 15 y no 16, 17 o 18. ¿Se entiende? Muy bien. Una vez que desarrollé la fuerza de resistencia, me voy hacia la hipertrofia muscular. Por supuesto que acá la carga se incrementa, el volumen de trabajo por cada ejercicio y por cada zona muscular se incrementan. Acá ya los grupos musculares pequeños empiezan a cobrar protagonismo, pantorrillas, bíceps, tríceps. Aquí solamente en la fuerza de resistencia, grupos musculares generales. En la primera etapa, que conocida clásicamente como adaptación, la fase de estabilidad y la fase de fuerza resistencia, por lo general no se aprenden o no se utilizan ejercicios que sean prácticamente aislados. Son ejercicios más que nada en la fase de estabilidad, ejercicios que desafíen la estabilidad y el equilibrio, y en la fuerza de resistencia ejercicios generales como el press, como aprender a hacer una prensa, como aprender a hacer correctamente una sentadilla. Para luego poder pasar a la hipertrofia, donde sí vamos a cargar músculos grandes y músculos pequeños. Vamos a aislar los músculos, vamos a dividir los días. ¿Para qué? Para crear una gran estrés muscular para que eso resorte en un incremento en la síntesis de proteína y en un incremento en la masa muscular. El siguiente etapa que podríamos seguir escalonando en cuanto a intensidad es la máxima fuerza. La máxima fuerza ya estamos hablando de intensidades que permitan hacer no más de 5 repeticiones, entre 4, entre 3 repeticiones, lo cual obviamente tengo que haber trabajado las 3 etapas anteriores. No podría empezar a levantar 3 máximas repeticiones si no he desarrollado las etapas anteriores, si mi nivel escapulohumeral no está estable, si mi core no está estable, si no aprendí técnicamente el ejercicio, si no lo estimulé con una carga cercana a altos pesos como la hipertrofia y luego la fuerza máxima
sí se podría desarrollar. Recuerda que la fuerza máxima básicamente trabaja factores neurales, recluta unidades motoras, sincroniza la utilización de las unidades motoras. En la hipertrofia anterior, básicamente lo que se trabaja es un reclutamiento más bajo de fibras fundamentalmente intermedias y lentas. En la fuerza máxima reclutamos todas las fibras musculares. Y en la última parte de la pirámide, es decir, ya en la punta, la potencia. La potencia que va a implicar realizar ejercicios, ¿sí?, con velocidad en cortos tiempos de aplicación de fuerza. Básicamente recuerda que la potencia es la fuerza por la velocidad, ¿no? ¿Y la velocidad qué es? La relación entre la distancia y el tiempo, cuánto yo puedo desplazar la barra y el tiempo que tardo. Obviamente el componente de desplazar en el menor tiempo está relacionado con el vector de la velocidad, y la fuerza, la masa por la aceleración, es decir, la capacidad de acelerar una masa en el menor tiempo posible, ¿no? Durante una distancia en el menor tiempo posible, podríamos decir la combinación de ambas. Por eso van aquí, estos son nuevamente factores estrictamente neurales, tanto la potencia como la fuerza máxima, y el primer sistema y el sistema energético predominante que vamos a tener en el trabajo de la pirámide superior tiene que ver con el sistema de los fosfágenos, de la fosfocreatina. Muy bien, te estarás preguntando dónde queda la pérdida de peso. La pérdida de peso queda fundamentalmente combinada entre la fase 2, la fase 3 y la fase de potencia. ¿Y por qué? Siempre se creyó que solamente la fuerza resistencia era la fuerza la que uno tenía que utilizar para trabajar la pérdida de peso graso. Es decir, muchas repeticiones, poca pausa. Pero en realidad, hoy en día, la combinación es estabilidad por un fundamental. Después, fuerza-resistencia. Después, hipertrofia. ¿Y por qué ahora sí la hipertrofia combinada? Porque recuerda que la masa muscular tiene doble efecto. Gasta más calorías de base, es decir, incrementa el metabolismo basal por un lado, y por el otro, ¿qué hace? Libera un cóctel de hormonas, sí, fundamentalmente hormonas del crecimiento y testosterona, hormonas anabólicas, que de manera anabólica construyen músculo, pero también son catabólicas. ¿Qué quiere decir? Estimula la liberación de la grasa por parte del adipócito. Entonces la hipertrofia es un excelente recurso, y además para combatir y contrarrestar la sarcopenia funcional, que hoy es uno de los grandes problemas de la población, es decir, que la falta de actividad física o la actividad física subumbral no estimula adecuadamente la síntesis de proteína y el músculo se va muriendo poco a poco. Es decir, problemas que antes se trataban solamente desde el punto de vista de la geriatría, hoy se trabajan ya directamente con personas de 30, 40 años que ya empiezan a tener una severa pérdida de masa muscular por falta de trabajo. Entonces, para combatir la grasa o para crear programas donde reducimos la grasa, la hipertrofia la vamos a utilizar. ¿Y la potencia por qué? Porque la potencia te va a permitir trabajar lo que hoy se conocen como los intervalos de alta intensidad, pero con una modalidad particular, lo que nosotros llamamos intermitente neuromuscular. Intermitente neuromuscular, concepto diseñado por el doctor Rubén Argelmi, lo cual plantea la idea de trabajar por debajo de 10 segundos ejercicios coordinativos de fuerza, de velocidad, a máxima velocidad, con alta calidad de ejecución y muy pocas repeticiones. 4 o 5 repeticiones, pausa, voy a la siguiente estación, otras 4 o 5 repeticiones, pausa, voy a la siguiente estación. Entonces es un circuito donde la fuerza, potencia, en el primer sistema energético me va a brindar las características para poder consumir grasa en la fase de recuperación, tanto grasa intra-esfuerzo como post-esfuerzo, incrementando tanto con la hipertrofia como en la potencia lo que se conoce como el EPOC, el exceso de consumo post-esfuerzo, que no es más ni menos que el aumento del gasto calórico post-esfuerzo. Es decir, que el sujeto, cuando termina su sesión de trabajo, sigue gastando calorías, cuando se va a su hogar o al trabajo, sigue gastando calorías, ¿no? Entonces, básicamente, este es el programa que Fitness and Health Institute te presenta, ¿sí? Un programa que va paso por paso y te permite, según el objetivo, ganar músculo, mejorar tu rendimiento en el deporte o
perder grasa, cómo puedo ir paso por paso para que para potenciar el rendimiento y para evitar las lesiones tan frecuentes hoy en el mundo del fitness, sobre todo cuando se quiere utilizar cuestiones novedosas solamente porque están novedosas y no hay una lógica, una consecución de pasos que permitan que el cliente mejore sin llevarlo a la lesión y a la monotonía. Muchísimas gracias, espero que te haya gustado esta presentación, este programa. Nos vemos pronto. Un gran saludo.